Ando aquí haciendo inventos. Bueno, vamos a continuar y vamos a compartir un poquito acerca o enfatizar un poco más, creo, porque es parte de continuación. Enfatizar un poco más en cuanto a la diferencia del coaching y la consejería. Nosotros que estamos en la consejería, es bueno que nos vaya quedando claro y es importante que sepamos cuando estamos haciendo un trabajo o el otro, cuando somos coaches, cuando somos consejeros, o incluso ahora que estábamos dando este tema en la Ciudad de México, el doctor Ismael y un servidor, hablábamos de que a veces hacemos los dos trabajos, pero debemos de estar conscientes y debemos de saber separarlos cuando estamos haciendo una u otra, cuando nos vamos a dar permiso, ¿sí? de poder ser clientes. Hay 2 o 3 versiones de esta enseñanza, se las quiero mostrar así gráfica porque nos ayuda a tener una idea clara, voy a decir, y luego voy a dar espacio para que hagamos preguntas, pero con un ejemplo se explica más bien el trabajo de cada uno de ellos, aunque cuando vemos nosotros el trabajo de Jesús, vemos la mejor combinación de cada uno de ellos. Estaba yo haciendo un estudio acerca de eso y decía, wow, o sea, él sabía exactamente cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra, cuándo se requería ser un coach, cuándo se requería ser un consejero, cuándo se requería ser un entrenador, un equipador. Cuando veía a sus discípulos como líderes, hacía un trabajo totalmente diferente, ¿no? Y luego también hacía un trabajo diferente con cada uno de ellos porque sabía que cada uno estaba en un nivel y también desde sus temperamentos y personalidades. Un terapeuta, por ejemplo, partimos de la figura, ¿no? De la figura inicial de que un niño quiere aprender a andar en bicicleta. Y bueno, esta enseñanza está como graciosa, pero a mí me sirvió, será que pienso infantil, ¿no? Me sirvió entenderlo, por si hay otro por ahí. Entonces, el niño quiere aprender a andar en bicicleta y lo quiere hacer bien. Entonces, el niño viene con nosotros y nos dice, quiero aprender a andar en bicicleta y lo quiero hacer bien, quiero ser el mejor. Entonces, un terapeuta consejero, aquí a veces hay líneas bastante finas que yo las he estado observando y es importante verlas, pero un consejero o un que está haciendo un trabajo terapéutico a veces también, ¿no? Lo ayudará, por ejemplo, a decir, pero vamos a superar los dolores de tu pasado. ¿Por qué tienes miedo a subirte a la bicicleta? ¿Será que en alguna ocasión te generó alguna experiencia traumática que no has superado? ¿Sí? Y le ayuda a deshacerse del miedo, de los temores que fueron producidos tal vez por razón de la mala interpretación de una experiencia traumática, ¿no? Entonces, desde la consejería le empezamos a ayudar con esto, desde la terapia empezamos a decirle, mira, pues tal vez la vez que te caíste no estabas preparado, estabas muy chiquito, tal vez el viento te llevó, etcétera. Entonces vamos a eliminar ese temor, las cosas pueden salir mejor, etcétera, ¿no? Entonces tratamos de cambiar su expectativa, ¿sí? Haciéndolo que de alguna manera reinterprete, ¿sí? Reinterprete la experiencia pasada que tuvo en la bicicleta, asumamos eso, ¿no? Entonces, una vez que reinterpreta, acuérdense que no puede descaerse de la bicicleta. Si ya se cayó, ya se cayó. No lo podemos descaer, pero sí podemos ayudarle a reinterpretar o ayudarle que le dé un significado totalmente diferente a la experiencia. ¿Para qué? Para que ahora ya no tenga miedo y se anime a subirse una vez a la bicicleta. Desde la consejería o el trabajo terapéutico haríamos algo más o menos así, ¿no? Un consultor, vaya viendo las diferencias entre cada uno de ellos. El consultor es una persona así, digamos, con una personalidad por lo menos muy firme, muy de números. Él diría, bueno, vamos a hacer para que seas el mejor ciclista. Sí, le diría, vamos a colocarnos en un túnel de viento y una vez colocados en el túnel de viento, ¿sí? Dice, vamos a ponerle 100 millas por hora al viento y yo te voy a estar observando, tú te vas inclinando y le vas dando a la bicicleta y vamos a calcular cuál es la mejor posición, vamos a hacer números, a hacer unas gráficas y tú te vas a dar cuenta cómo debes de manejar la bicicleta para que seas un buen ciclista. Usualmente es mucho más técnico, ¿sí? Mucho más técnico. Un mentor
El mentor, recuerden que es una persona que ya pasó por donde nosotros queremos pasar, ya hizo lo que nosotros queremos hacer, ya vivió lo que nosotros queremos vivir. Un mentor es una persona que está más comprometida que con nosotros. Usualmente un trabajo de mentoreo es un trabajo de largo plazo, es un compromiso, sí, duradero. Y vemos el mentor se sube a la bicicleta y no solamente te ve acá con un cronómetro desde un vidrio como el consultor. El mentor dice, ¿sabes qué? Mira, aquí traigo yo mi bicicleta, yo me voy a subir contigo. Nos subimos los dos, yo te digo, yo voy adelante de ti, ¿sí? Y tú me vas a ver cómo lo hago, montas también tú, ¿sí? Y le va a decir, así como yo lo acabo de hacer, tú lo puedes hacer también. El trabajo de la mentoría es así, es mucho más personal, es mucho más de un compromiso, digamos, de hasta cierto punto de riesgo para el mentor. Sucede mucho con los mentores de la consejería o los mentores del coaching. Para tener un mentor se necesita uno convencerlo en realidad de que vale la pena que hagan una inversión de tiempo con nosotros. Un entrenador, aunque el coaching llega a ser hasta cierto punto un entrenador, y vamos a ver uno de los temas cuando hablamos de Jesús como entrenador o como coach, pero un entrenador más visto desde el punto de vista tradicional, porque se confunden los términos un poquito, porque en inglés entrenador es coach. Desde español sí hay un poquito más de diferencia, pero vamos a verla desde este punto de vista. Un entrenador lo que harías, te va a hacer que tú te subas a la bicicleta, ¿sí? Te va a llevar a la pista, va a traer el cronómetro, ¿sí? Te va a decir que des una vuelta y luego que te acomodes de una manera diferente y que des otra vuelta y con el cronómetro en la mano, y te va a ir dando instrucciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo vayas haciendo cada vez mejor. El entrenador entonces te va dando instrucciones, el entrenador ya sabe lo que tienes que hacer, ¿sí? Y espera que tú lo hagas y que seas mejor que él. Vemos que después de que das vuelta a la pista, se sientan, tienen tal vez una junta y luego dicen, ok, vamos a ver qué salió bien, qué salió mal, qué podemos hacer de una mejor manera, etc. Vemos entonces que hay diferencias entre cada uno de estos trabajos y que es importante que las tengamos claras. Las diferencias deben estar claras. Sí, es cierto, y yo creo que el doctor Ismael va a tocar un poquito más de este tema. En ocasiones estamos haciendo consejería y coaching, o coaching y consejería, pero sí tenemos que tener muy definido el trabajo que estamos haciendo. El trabajo de consejero, y yo creo que el doctor Ismael está de acuerdo conmigo, de alguna manera lleva una responsabilidad mucho más grande. En el momento que somos directivos en cualquier cosa, adquirimos responsabilidad de los resultados, ¿sí? Que tenga la persona. Entonces, desde ese punto de vista, el coaching es más cómodo porque lo único que hicimos fue hacer preguntas, ¿sí? Y decir, yo solo sé que no sé nada. En otras palabras, te hago las preguntas, tú introspectas, ¿sí? Descubres una nueva verdad, descubres algo que no sabías que estaba ahí, posibilidades que no sabías que había, ¿sí? Habilidades que no sabías que tenías, dones y talentos que no habías descubierto y no habías desarrollado. Y por medio de las preguntas que les va a estar enseñando el doctor Ismael, entonces hacemos que descubra, logramos que descubra eso y entonces él tiene sus resultados, pero no fuimos directivos, por lo tanto no adquirimos tanta responsabilidad. Es un coach que no sepa potenciar la natural capacidad y creatividad o creativa y el pensamiento crítico de sus clientes, dice, a través de la no directividad, lo que les decía, a través de la no directividad. Esta es una palabra que se nos debe quedar claro cuando somos coaches, ¿sí? El que no lo hace de esa manera no está haciendo coaching, dice, estar actuando como un formador, consultor, consejero, mentor o una mezcla de todo. Pero entonces, en el momento que empezamos a ser directivos, dejamos de ser coaches y nos convertimos en cualquiera de estas otras cosas. Entonces debemos de cuidarnos de ser directivos, mantenernos nosotros a trabajar haciendo preguntas, ¿sí? Que llevan a la persona a pensar en las cosas correctas. ¿Qué hace el coach? Bueno, yo compartía, ahora que estábamos en la Ciudad de México haciendo este entrenamiento, acerca de las cosas más comunes que las personas buscan de un coach. Y traté de organizarlas, yo creo que, o ponerlas en el orden de acuerdo a las solicitudes, lo que la gente usualmente está buscando, o las necesidades de la gente. Y descubrí esto. Una de las principales cosas que la gente necesita o que busca de un coach es que el coach le ayude
a descubrir cuál es el propósito de su vida. ¿Sí? Si han llegado a sentir cierta frustración, y creo que tiene que ver con este porcentaje alto de personas que se dice que el 43%, el 73% de las personas llegan a los 45 años y todavía no conocen el propósito de su vida, todavía no descubren para qué existen en la vida. ¿Sí? 73% de las personas llegan a los 45 años y todavía no descubren el propósito de su vida. Necesitan un coach. ¿Sí? Tal vez lo que nos dieron, lo que nos ofrecieron de orientación vocacional en la preparatoria no fue suficiente o fue manipulado simple y sencillamente para satisfacer una necesidad de mercado laboral. ¿Sí? Que es lo que hacen los gobiernos en muchas ocasiones, pero no tiene que ver con los dones que Dios puso en nosotros, no tiene que ver con los talentos que puso en nosotros, que van totalmente de acuerdo y conectados con el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros como coaches cristianos, como consejeros cristianos, debemos de entender que Dios no se equivoca y que una manera, ¿sí?, de descubrir o ayudarle a la persona a descubrir es que ayudarle a ver hacia adentro, ¿sí?, a encontrar sus dones, sus talentos. ¿Sí? Siempre el propósito de vida de la persona va a estar directamente relacionado con los dones y talentos que Dios puso en ellos. Dios no se equivoca. No pudo Dios haber creado a alguien con un propósito definido y haberse equivocado y le puso unos dones totalmente diferentes. De ninguna manera, ¿no? Sino que le dio los dones, los talentos. Entonces ayudamos a la persona a descubrir esos dones y talentos y ya estamos avanzando hacia allá. Entonces, una de las primeras cosas más comunes es que la gente busca al coach para que le ayude a descubrir cuál es el propósito de su vida. Otra cosa para que la gente busca al coach es para que le ayude a gestionar bien su tiempo. Si yo le preguntaba a alguien hace poco en un diplomado, ¿ya saben cuántas horas tiene la semana? Y si yo les pregunto ahorita mismo a ustedes, ya así, no todos me pudieran decir. Y me dio un golpe duro así cuando me la hicieron a mí esta pregunta la primera vez. Dije, ay, ¿cuántas tiene? Y lo primero que dijo el maestro, el que no sabe cuánto dinero tiene en su bolsa, ¿sí?, no lo puede administrar. Entonces el que no sabe cuántas horas tiene la semana, tampoco las puede administrar. Y yo sentí como que hubiera traído casco, ¿no? Entonces, ya están haciendo cuentas, ya vi algunos que están con su pluma, están sacándole ahí 24 horas por 7 días de la semana. Entonces, le ayudamos a la gente a administrar bien su tiempo desde prioridades, etcétera, ¿no? Otra de las cosas, muchas personas buscan al coach porque necesitan aprender a administrar mejor su dinero. Algunos ganan dinero, pero no les rinde el dinero. Oiga, y nosotros tenemos tantas enseñanzas, ¿no?, acerca de esto, que podemos ayudar a que ellos descubran administrar su dinero. Obviamente, recuerden que hay una correlación entre la administración del dinero y la sanidad del alma, el manejo de las emociones. Definitivamente, el que no administra sus emociones no puede administrar su dinero. Esta es una realidad. Otra de las cosas para las que la gente busca al coach es para que le ayude al manejo de sus emociones. Y bueno, obviamente aquí le ayudamos para desarrollar su inteligencia emocional, la inteligencia social como resultado también. Eliminar la postergación. Muchas personas están frustradas y no tienen los resultados que desean tener. ¿Por qué? Porque están postergando constantemente y bueno, ahí hay que ver la relación y la razón. Otras personas buscan al coach porque están conscientes de que tienen demasiado o han perdido la lucha contra los pensamientos negativos. ¿Sí? Otros para elevar su autoestima, otros para controlar el estrés. ¿Sí? Y ve como algunos de estos temas nos buscan a nosotros como coaches y algunos de estos temas ya son más terapéuticos u otros son más de la consejería. ¿Sí? Sin embargo, son áreas que podemos alcanzar a tocar y cuando se requiere, si usted es un consejero, entonces cuando se requiere hay que mandarlo con un coach, o si es coach hay que mandarlo con un consejero. Cuando está haciendo la preparación de las dos cosas, como algunos de ustedes, entonces va a tener la habilidad de manejarse en las dos diferentes áreas. ¿Sí? Otra de las solicitudes de la gente para los coaches es desarrollar resiliencia.
esa capacidad de rebote o de recuperación. Sí, hay muchas personas que en un momento de crisis se caen y permanecen ahí abajo, ¿no? Y algunos parece que somos de hule, o sea que hemos aprendido que podemos rebotar y que no debemos de permanecer demasiado tiempo abajo y que cuando nos caemos, pero nos caemos hacia adelante. Entonces el coach le ayuda a la persona a descubrir que él tiene también esa fuerza para ser resiliente también. Otra de las cosas es... muchas personas buscan al coach para que les enseñen, especialmente líderes o personas en puestos o roles de liderazgo, les enseñen a ser asertivos, a aprender la comunicación constructiva, propositiva, asertiva, abandonar la comunicación pasiva o la comunicación agresiva, ¿sí? Cualquiera de estas dos comunicaciones. Vemos entonces que estas son algunas de las cosas, y hay otras 10 más por ahí, ¿no? Las personas buscan también al coach para aumentar su capacidad, ¿sí? Para autopotenciarse, declaraciones de fe. Yo le acabo de mandar a alguien un montón de escrituras bíblicas así, nada más que le digo, mira, esto tienes que leerlo todos los días. Y me dice, es que a mí no me gusta leer la Biblia. Le digo, bueno, pues entonces quédate donde estás. Tenemos que cambiar, tenemos que aceptar la verdad y en contra de eso no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, o necesitas otro coach, simple y sencillo, ¿no? Porque sabemos que con eso se los voy a pasar. De hecho, les voy a pasar algunas declaraciones que debemos hacer todas las mañanas, declaraciones de fe, también declaraciones de palabras que nos ayudan a creer en nosotros mismos, que nos ayudan a potenciar y que son totalmente bíblicas, lo que Dios dice de nosotros. Acuérdense de esa palabra que dice, yo no soy lo que la gente dice que soy, ni siquiera soy lo que yo a veces pienso que yo soy, pero sí soy lo que Dios dice que yo soy. Y entonces tenemos que aprender qué es lo que Dios dice que no somos. Entonces la gente le ayudamos con eso también. Encontrar el balance de su vida, ¿sí? Autoconocerse a sí mismos. Y algunos nos buscan, usualmente padres que traen a sus hijos para que les ayudemos a generar un sentido de urgencia, digamos, un sentido de urgencia para el trabajo, para el estudio, para ponerse en acción, ¿verdad? Las cosas que necesitan ellos hacer. Vemos entonces, estas son algunas de las cosas que hacemos como coaches. Van a notar que algunas de ellas se traslapan con el trabajo del consejero, pero estas son algunas de las tareas del coach y lo hace usualmente por medio de preguntas. Hasta ahí con este tema. Vamos a esperar lo bueno, vamos a darles un momentito para preguntas. Si alguien tiene preguntas de esta sección, con todo gusto, permítanme.